Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 3, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con la semana número 3 y una de las cosas que tenemos que ver primero para el caso de Egipto es su ubicación. Bien, mira, ¿qué hay con Egipto? Una de las cuestiones interesantes del Egipto es sin duda alguna su posición geográfica. Del lado del curso del río Nilo en el espacio africano, una de las características del río Nilo es que este va de sur a norte, diferente a la mayor parte de ríos en el mundo que tiene su recorrido de norte a sur. Bueno, el río Nilo va de sur a norte y termina en delta dentro del Mediterráneo. Ahora bien, esta característica inusual de ir de sur a norte es lo que permite entonces que la parte baja de aquí que vemos en esta parte del Nilo sea el Alto Egipto y esta sea la del Bajo Egipto. Profe, parece que estuviera al revés. Bueno, si lo vemos en realidad de manera normal, cotidiana, podría pensarse así, pero en realidad lo que determina estos conceptos, estas categorías, es más bien el recorrido que hace, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las regiones, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, decimos entonces que en el Bajo Egipto encontramos características básicas, como por ejemplo que es una zona altamente fértil o altamente fertilizada. Ahorita voy a explicar lo del fertilizante. Y por supuesto, en el caso del Alto Egipto es una zona un poco menos fértil en relación al tipo de suelo. Es un tipo de suelo rocoso porque estamos en una zona de región montañosa. Bien, entonces, los antiguos egipcios llamaban a esta tierra que permitía la agricultura en el Egipto Lekenet, ¿cierto? Que también significa tierra negra. ¿Y por qué le llamamos tierra negra? Facilito. Porque según el historiador Heródoto, ya sabes que Heródoto es el padre de la historia antigua, él decía que el Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué, profe? Porque si nosotros vemos y analizamos bien el mapa, nos vamos a dar cuenta que hacia todos los flancos que nos dirijamos, el Egipto tiene o colinda con desiertos. Esto, aunado a la región montañosa, que es la región del Alto Egipto, nos daría como resultado prácticamente la imposibilidad de desarrollar agricultura de alta escala, ¿no? Pero en el caso del Egipto sabemos que es una sociedad eminentemente agrícola. ¿Y por qué lo sabemos? Por el río Nilo. Una vez al año el río Nilo se desborda. Recuerda que su desborde es temporal, no es que todo el año esté desbordado o que todo el año tenga esta actividad, sino que más bien en los meses entre junio y septiembre el caudal aumenta, es llamado también el periodo de inundación. Después del periodo de inundación, el valle se inunda con las aguas a través de una arcilla natural. Esa arcilla natural es la que es arrastrada desde las montañas, o sea, de las regiones altas del Egipto hasta la parte baja. Entonces, allí es cuando esta arcilla, llamada también limo, permite fertilizar la tierra. Ahora bien, una vez que fertilizado la tierra, se reduce el caudal del río Nilo a partir del mes de octubre más o menos, cuando ya toda la tierra queda cubierta por la arcilla y es visible. Recién entonces aparecería el periodo de siembra que va entre los meses de febrero y mayo, ¿no es cierto? Que son los meses de arduo trabajo agrícola en el Egipto. Entonces el río Nilo actúa como un fertilizante natural. Bien, vamos con los periodos históricos. Uno de lo que tenemos que recordar siempre es que los periodos históricos comienzan con formaciones, tanto sociales como políticas y económicas. En el caso del Egipto no te lo hemos puesto en la separatita, pero yo te lo voy a explicar. Mira, el primer periodo que vamos a ver es el periodo predinástico, también conocido como el periodo de los adoradores de Horus. Así lo vas a encontrar en algunos libros. Entonces, este periodo predinástico de los adoradores de Horus está compuesto por la creación de ciudades-estado.
Profesora, ¿qué es una ciudad-estado? Bueno, tú ya sabes que desde el periodo de la Edad de Bronce, ¿no es cierto?, que sería en esta, justamente contemporáneo a esta fase, es que aparecen ese tipo de formaciones sociales llamadas ciudades-estado. Quiere decir que son pequeñas agrupaciones de personas en un mismo territorio que tienen un mismo sistema económico, político, administrativo, que tienen un dominio o un representante también organizado y único. Eso quiere decir que hay una sola persona que gobierna o una casa también que puede gobernar. Entonces, a eso nos referimos con ciudad-estado. Su propio sistema administrativo, religioso, judicial, político, como tú quieras llamarlo, ¿bien? Entonces, a esas ciudades-estado también se les llama o reciben un nombre particular en el Egipto, y ese es el de nomos. Nomos, como tu compañero, un nomo, ¿ya? Los nomos son jurisdicciones, como te lo decía, autónomas, independientes, que no dependen de un centro, tampoco dependen entre ellas, ¿ok? Ahora, así funciona el Egipto durante mucho tiempo: nomo sub 1, nomo sub 2, nomo sub 3, nomo sub 4, nomo sub n, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, pero también hay que ver en el periodo predinástico, así como en los 4 periodos que vamos a ver dentro de toda la separata, China, India, Egipto, Mesopotamia, también tenemos que ver que aparecen algunas formas de control del tiempo, o también llamados calendarios. ¿De qué tipo es el calendario del Egipto? Es un calendario solar. ¿Y por qué decimos que es un calendario solar? Porque está íntimamente ligado al sistema económico, y el sistema económico egipcio es el agrícola. Se dedican a la agricultura, ¿no es cierto? Ahora bien, este hecho de que se dediquen a la agricultura significa que ellos necesitan o están sometidos al crecimiento de las plantas para el desarrollo de la economía. Ahora bien, tú sabes que para que crezcan plantas o para que crezcan las plantas hay que tener luz, hay que tener proceso de fotosíntesis. Y el proceso de fotosíntesis implica que tienes que tener luz solar para que las plantas crezcan. Y si las plantas crecen, estás dentro de la agricultura y desarrollas tu comercio. Entonces, lo más importante para ellos es la luz solar. Por eso su calendario es de este tipo. Ahora bien, solo vas a aplicar esto cuando sean sociedades 100% agrícolas como el Egipto. Muy bien. Ahora sí, una vez dicho esto, dicho que en el periodo predinástico tenemos las ciudades-estados o nomos y también tenemos al calendario solar, nos vamos con el periodo arcaico o tinita. En el arcaico tinita, recuerda que es el primero que vamos a ver en tu separatita, hay un ajuste político, y ese ajuste político es la unificación por primera vez de los nomos que se encuentran en el Alto y en el Bajo Egipto. O sea, hay una unificación por parte de ¿quién? Unificación del Alto y Bajo Egipto por parte de Menesonarmer, que es el faraón del momento, ¿no? Quien en realidad, más que una unión propiamente dicha, es la creación de un conjunto político territorial, ¿no?, que simplemente obedece a las sumatorias de las partes. Por eso le vas a poner entonces en alfa nomo sub 1 más nomo sub 2 más nomo sub 3 más nomo sub 2 más nomo sub 3 más nomo sub 4 más nomo sub n es igual a un estado. ¿A qué estado? Al estado egipcio. O sea que el Egipto nace como la sumatoria de nomos recién en el periodo arcaico o tinita. Una vez que en el periodo arcaico tinita hay una unificación de los nomos, ojo, aquí también, no es que porque están unificados los nomos ya todo el mundo se quiere, todos se agarran de las manos, no. En realidad, en este periodo arcaico tinita hay enfrentamientos, ¿no?, dentro de las ciudades-estado, ¿no?, pero van a ser controladas, ¿no? Ahora, en este periodo se desarrolla también una primera y segunda dinastía egipcia que surge dentro de un contexto un poco convulso porque hay un problema de orden económico y administrativo que está basado en el control del delta y el río Nilo y
están buscando entonces todos los gnomos llegar hasta él, ¿no? Que por ahí salgan sus productos, pero eso va a hacer que los gnomos o ciudades de Estado que comienzan a sumarse tengan conflictos entre ellos. Por eso llega el periodo también llamado Imperio Antiguo, y en el Imperio Antiguo, si bien es cierto, hay una propensión a enfrentamientos internos, todo eso se supera como un poder central muy fuerte, que es el de Sócer, ¿no? Que es el que lleva a cabo la creación o el desarrollo de la arquitectura monumental a través de las pirámides de Egipto, también construcción de tumbas o mastabas y de hipogeos, ¿no es cierto? Que ambos, que los tres pertenecen al sistema funerario egipcio. Sistema funerario egipcio, ¿no es cierto? Tú recuerdas que en las pirámides solamente se entierra el faraón y su familia, en las mastabas, que son algo más antiguas, se entierran los funcionarios administrativos, y en los hipogeos, que son las de mayor antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, también hay que ver que al final de este periodo, si bien es cierto, se intenta pegar el sistema político, pero solamente se ha pegado con saliva, porque en realidad todavía hay enfrentamientos dentro. Aparece una crisis. ¿Con qué termina este imperio? Con una crisis de los monarcas y el debilitamiento gradual del poder del faraón. O sea, el faraón está perdiendo piso frente a los señores de la tierra, ¿no? Por eso aparece el Imperio Medio, hoy también llamado Primer Tebano. En el caso del Primer Tebano hay una expansión territorial. Es más, llegando el Egipto a tocar territorios como el de Nubia, Libia y Siria, y además destacando en el aspecto religioso el culto al dios Amon-Ra. Entonces lo vamos a poner por acá. Hay una expansión territorial por el África, se establece el culto a Amon-Ra, y por supuesto al final de este periodo hay un hecho que va a golpear fuertemente a la sociedad egipcia, que es la invasión de los Hicsos. Esta invasión de los Hicsos va a ser entre comillas buenas y entre comillas no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los Hicsos entran a invadir y a cambiar las formas dentro de Roma, también y a cambiar las formas dentro del Egipto, también es cierto que traen algo, y eso algo que traen es una novedad que le va a permitir la expansión al Egipto en el transcurso de los años venideros. Y es que traen consigo el arco, la flecha, conocen el hierro a gran escala, y eso les permite a los egipcios absorberlo y, por supuesto, organizar un ejército profesional a partir del Imperio Nuevo o Imperio Tebano, ¿no? Ahora, en el Imperio Nuevo o en el Tebano, el Neotebano, disculpa, hay tres faraones que me importan mucho revisar contigo, ¿ya? Que siempre, por favor, atento acá, siempre son examen de admisión. En el caso del Neotebano, ¿no? Vamos a hacer algunas precisiones. Este periodo es el periodo que tienes que ponerle más énfasis al estudiar, porque es el periodo de máximo apogeo y esplendor del Egipto, ¿no? Se inicia en el gobierno de Amosis, que no lo hemos colocado aquí, pero por favor apúntalo como un sabías qué. Vamos a ponerlo por acá, un sabías qué. Amosis, ¿no? Amosis se encargó de expulsar a los Hicsos, y además también busca la continuación de la política. En la política con su hermano Camosis están en una dinastía, ¿no? Y buscan retomar el gobierno y poner a su capital como Tebas, ¿no? Que al final no lo van a lograr. Por otro lado también está el gobierno de Tutmosis III, que él llega al poder, ¿no? E impide el acceso al trono de los demás, ¿no? Y logra la mayor expansión territorial del Egipto. ¿Pero por qué logra la mayor expansión territorial del Egipto? Porque él va a profesionalizar el ejército a través de lo atraído, de lo dejado, de lo heredado por los Hicsos. Ya tú sabes el conocimiento a gran escala del hierro. Se logra la máxima expansión territorial hacia regiones que actualmente son conocidas por ti, como Palestina, Siria, la isla de Chipre y el norte del Éufrates, ¿no? Que hace que el Egipto se convierta en una sociedad, un sistema más poderoso. Por
Por otro lado, también te ponen a Menofis IV, también llamado Akenatón, ¿no? Este Akenatón es importante porque él da la reforma al monoteísmo. Y cuando hablamos de la reforma al monoteísmo, tenemos que ver el objetivo de esta, ¿no? Ponen acá, reforma al monoteísmo. En el caso de la reforma monoteísta, debes recordar que tiene un objetivo y es reducir el poder de los sacerdotes en favor del faraón. ¿Por qué? El sacerdote está anclado al pago de los impuestos de los dioses, siendo muchos dioses son muchos impuestos, y por supuesto la idea de esto era que los sacerdotes son peligrosos en la medida en que con el dinero que recaudan, más con el poder político y social que tienen frente a la gente, lo más probable es que tiemble el puesto del faraón. Por lo tanto, recuerda que va a intentársele frenar, y es por eso que se convierte a todos los dioses que cada uno daba, aportaba con su tributo, ahora simplemente tener uno que no pedía nada, ¿no es cierto? Entonces, se reduce el número de dioses y con eso se reduce el número de las recaudaciones, y es por eso que la casa sacerdotal comienza una guerra política sin cuartel contra la casta faraónica, ¿no? Ahora, entonces, para redondear la idea, tenemos que entender que el objetivo principal de la reforma armaniana es reducir el poder de los sacerdotes frente al poder de los faraones, ¿no es cierto?, que son el poder central, político, militar centralizado. Por otro lado está Ramsés II, que firma la paz de Kadesh, que se considera como el primer tratado de paz de la historia universal. Y por supuesto, en la época tardía o la baja época, que es la última de las épocas, el Egipto es conquistado por invasiones tales como las de los asirios, los babilónicos y por supuesto los persas. Pero cuando invaden los persas, a manos de Ciro el Grande, comienza la gran decadencia del Egipto hasta la batalla de Acción, que le termina por quitar sus territorios. Bien, vamos con los aportes culturales, y hay que recordar que Egipto tiene varias aristas que podemos analizar. Una de ellas es la escritura, ¿ya? Hay 3 tipos de escritura que podemos ver. Está, por ejemplo, la escritura jeroglífica, la escritura hierática y la escritura demótica. La escritura jeroglífica es utilizada más para los asuntos administrativos, ¿no? Para los asuntos administrativos y políticos, la hierática, que es la sagrada, para los asuntos religiosos, y por supuesto la demótica, que está dada a los intercambios del pueblo, a las cuestiones más cotidianas, ¿no? Que no lo vas a encontrar tampoco en grandes monumentos ni en grandes construcciones, ¿no? Simplemente es para un día a día, un intercambio diario. Luego está la medicina, y con ella vamos a ver varios factores, como por ejemplo la momificación. Y es que cuando hablamos de la momificación hablamos de un elemento que hace converger 2 factores, uno que es el factor religioso y otro que es el factor médico, ¿no? En el caso de la medicina, por ejemplo, la momificación está dada por la separación de 2 elementos muy importantes para los seres. Uno es el Ba'a y el otro es el Ka'a. Es el cuerpo físico y la fuerza vital, y además, por el otro lado, el espíritu. Ahora, cuando vemos esto del cuerpo físico, nos referimos básicamente a que hay que preparar al muerto para que llegue al juicio de los muertos, que es este papiro o este libro de los muertos que habla de la resurrección y de la creencia de los egipcios en que hay una vida después de la muerte y que hay que prepararse para ella, porque los guardianes de esa nueva vida son los dioses. Estábamos hablando de Isis y Osiris, básicamente, que están detrás del pórtico del libro de los muertos. Entonces, en medicina tienes la momificación, que busca conservar el cuerpo. Todo tu cuerpo es limpiado, salen los órganos por los orificios naturales del cuerpo. Y importante es saber que el único órgano que realmente es relevante e importante de tu cuerpo es el corazón, porque será llevado a presencia de Isis y Osiris, ¿no es cierto?, a una balanza de 2 platillos, la cual determinará si el corazón pesase menos que la pluma,
quiere decir que has sido una persona muy buena como tu profe y que te podrías, por ejemplo, reencarnar en algún animal sagrado, como por ejemplo un águila o un caimán. Y podrías morir naturalmente, sin que nadie corte tu ciclo de vida. En cambio, si eres una persona que ha pagado los impuestos, ha sido regularmente buena, normal, pues se te permitirá vivir una vida más. O sea, reencarnar en alguien, ¿para qué? Para que puedas enmendar tus errores de una vida pasada. Y finalmente tienes esta posibilidad de que hayas sido una mala persona y que tu corazón pese más que la pluma. Eso quiere decir entonces que tú deberás reencarnar en un animal rastrero para que puedas sufrir, digamos que todos los errores que has cometido en tu vida anterior. Luego está la religión, y en la religión ya sabes que tienen culto a dioses panteístas, politeístas. Cuando digo panteístas me refiero a los dioses de la naturaleza, y cuando digo panteístas me refiero al número de dioses. Son muchos dioses, tantos y cuantos la fertilidad permita, ¿no? La fertilidad de la tierra y la cosecha, de hecho me estoy refiriendo. Y en la arquitectura, por supuesto, lo habíamos comentado un poquito ya en los periodos, pero están las tumbas o mastabas, que son las formas funerarias para la gente de la élite. Están también las pirámides, ¿no? Como la de Keops, Kefren o Miserinos, que son para las formas faraónicas o las familias faraónicas, ¿no? Y también están las más antiguas de todas las formas funerarias, ¿no es cierto?, que son los hipogeos de tipo subterráneo. Bien, vamos con la organización política y social. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta en el Egipto es que es una sociedad altamente jerárquica, y por lo tanto no podríamos decir que solamente existen dos grupos en el Egipto, sino que hay que ver que dentro de esas tres grandes esferas, que son la élite, el pueblo y los esclavos, hay también diversificaciones, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación. En la etapa más alta o en la cumbre de la pirámide, en la cúspide, tenemos a la familia real y al faraón. Tú debes recordar que el faraón es el reflejo directo e hijo del dios Ra. Entonces, que es algo así como una divinidad en la tierra, por lo tanto tiene una posición superior al resto. Y por supuesto su familia también, porque recuerden que dentro de la familia está el próximo faraón, su sucesor, ¿ya? Luego tienes a la nobleza, y en la nobleza están, digamos, aquellas personas que son como la mano derecha administrativa del faraón. Ahí tienes a los visires. Tienes también a los jefes militares. Tienes también a los sacerdotes. Y a un pequeño grupo llamado los nomarcas. Vamos a explicar uno por uno, y atento por favor. Los visires suelen ser algo así como los consejeros del faraón, o también llamados los primeros ministros, que se encargan de algunas actividades que el faraón no pueda desempeñar, ¿no? Ahora, estos son como la mano derecha del faraón, hemos dicho. También están los jefes militares, súper importantes sobre todo en los lados norte y sur, porque recuerda que hacia esos espacios se están expandiendo con mayor frecuencia, las etapas egipcias se han ido expandiendo para esos lados, así que una mayor expansión de territorio implica ¿qué cosa? Implica no solamente dominio del espacio, sino también implica mayor cantidad de excedente de producción, porque tú recuerda que los egipcios están en una zona árida que, si bien es cierto, el río Nilo hace que se desborde y deje su limo en el terreno, aún así todavía falta espacio que sea fértil para poder cultivar, porque tiene que responder esta demanda, o responde esta demanda de las tierras a la mayor cantidad de personas que están habiendo. Hay una subida muy fuerte de tasa demográfica en el Egipto, sobre todo en su periodo de esplendor, que es el Imperio Nuevo, que obliga a tener una expansión militar territorial importante, y esto se hace con los jefes militares y la profesionalización del ejército. Por otro lado están los sacerdotes, quienes son los que comprenden la siguiente
casta de gobierno. Tú ya sabes que la primera casta de gobierno es la casta faraónica, que es la que ve los asuntos políticos y militares, y la siguiente es la casta de sacerdotes, que es la que ve el asunto religioso y económico. Tú recuerda que la casta de los sacerdotes era la que recolectaba el dinero para el mantenimiento no solamente de ellos, sino también del ejército. Por lo tanto, es muy importante su casta. Y los nomarcas. ¿Quiénes son los nomarcas? No confundas monarca con nomarca. Los nomarcas siempre estuvieron en el Egipto, inclusive antes de los periodos que hemos estudiado, o sea, del periodo tinita o arcaico, porque los nomarcas eran los jefes regionales, los jefes de ciudades-estado que luego fueron manteniéndose y también fueron organizando su poder frente al poder central, ¿no? En el sector intermedio se encuentran los escribas, que son los secretarios públicos que registran los censos y los tributos. Los escribas también se dedican a asentar documentos. Los médicos y los comerciantes son aquellos del sector intermedio. Del pueblo, los artesanos y los campesinos. Ojo al piojo aquí. Mira dónde estoy poniendo a los campesinos. No los estoy poniendo igual que los esclavos. ¿Por qué? Porque en el aspecto económico, la base de la economía egipcia está por los campesinos. Recuerda, sácate eso de la cabeza que, Egipto es una sociedad esclavista porque su base económica es la mano de obra de los esclavos. Eso es mentira. Recuerda que la base económica del Egipto es la mano de obra de los campesinos que trabajan en las tierras que están fertilizadas por el limo y las expansiones que están teniendo el Egipto. Ahora bien, ¿dónde van entonces los esclavos, profesora? Van en la base, pero en la base social. Quiere decir que ellos son los últimos en la pirámide, en la base social, los que no tienen derechos, los que son trasladados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la base económica debes recordar que la economía está dada a partir del trabajo y de la mano de obra de los campesinos. Bien, vamos con Mesopotamia rápidamente, y una de las cosas que tenemos que ver de aquí es que su nombre proviene de una voz griega que se puede desglosar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Meso, que significa medio. Hipótamos, que significa ríos o ríos entre ríos, o región entre ríos. O región entre ríos. Bien, entonces, principalmente este territorio está formado por lo que actualmente es el país de Irak y la región del Cercano Oriente en el Asia, ¿no? Históricamente y geográficamente, Mesopotamia abarcó los valles de los ríos Éufrates y Tigris, los cuales eran los que fertilizaban sus suelos, permitiendo el desarrollo de esa región. Es importante también que veamos siempre que solo con la presencia de ríos se pueden crear grandes sociedades como Egipto, Mesopotamia, en el caso de la Edad Antigua, ¿no? Ahora bien, en cuanto a su economía, Mesopotamia se puede dividir en la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia está al norte y es una región frecuentemente montañosa. Ahí tenemos que tener cuidado, que si es montañosa la agricultura no es muy buena. Donde principalmente se desarrolla la ganadería, ¿ves? Se desarrolla ganadería porque hay mucho terreno rocoso, y al haber terreno rocoso esto evita el crecimiento de las raíces de las plantas y por lo tanto las corta, y al cortarlas pues ya no hay un desarrollo idóneo de las plantas y no se puede desarrollar la agricultura. Y la baja, también está la región baja, que es el sur de Mesopotamia, de la llanura extensa y fértil, con constantes inundaciones que facilitaban el desarrollo de la agricultura. Es lo mismo que pasa en el Egipto, sin llamarle a su componente limo, ¿no? Pero sí es cierto que hay una mayor posibilidad de fertilidad y de crecimiento de los valles, ¿no? Entonces acá vamos a poner zona montañosa y zona fértil, que sería así, ¿no? Zona montañosa
y la zona fértil. Bien, su economía está basada al mismo tiempo en una agricultura de regadío que al adecuar las tierras y regular las inundaciones con la construcción de canales hacía posible un desarrollo óptimo de la agricultura, ¿no? También hay que ver cuáles son las etapas de Mesopotamia, que en realidad son 4, bastante sencillas, pero importantes de revisar. Bien, vamos con la planificación histórica de Mesopotamia y hay que ver varias cosas. Lo primero es darnos cuenta que está dividido en 4 espacios bien determinados. El primer espacio es el Sumerio-Acadio. Y en el espacio Sumerio-Acadio hay que considerar que primero es la primera civilización de Mesopotamia y que si bien no existe una unidad política en este periodo, cada una de las diferentes ciudades-estado se encontraba relacionada entre sí a través de una misma unidad lingüística, religiosa y cultural que lo hacían un mismo foco social, ¿no? Entonces, en este periodo Sumerio-Acadio vamos a encontrar que están agrupados en ciudades-estado que compartían lenguas, religión, cultura, y que además no solamente tienen la parte sumeria, tienen la parte también acadia, y en la parte acadia ellos se encargaron de la edificación del imperio que unificó políticamente a los diversos estados. Ese que unificó políticamente de los diversos estados es el famoso Sargón I. Sargón I que permitió el culto también a la tríada Ea, Sin y Enil, ¿no? El agua, la tierra y la luna. Esa tríada entonces, acompañada de Sargón I, unificó el territorio y al hacerlo generó un cambio dramático en la administración del gobierno que consistió en el dominio de una élite militar y la subordinación de los grandes gobernantes locales al poder del emperador. Quiere decir que ya los señores de los estados, las ciudades-estados comenzaron a perder su poder frente a Sargón I. Ahora también hay que ver que tienen un tipo de calendario, su calendario es de tipo lunar y hay que hacer la precisión aquí. El calendario es de tipo lunar ya que ellos no son agricultores por naturaleza, ellos lo que son es comerciantes por naturaleza. Y ahí hay que darse cuenta que uno puede salir a comerciar o no en esta época, siempre por el mar, el comercio siempre es por el mar, y siempre podrían hacerlo o no dependiendo de cómo está la marea, si es alta o baja. Porque si, por ejemplo, la marea está muy alta, eso es una señal de que no debo salir a comerciar, porque si no, por más que mis embarcaciones ya conozcan el bronce y luego conozcan el hierro, entonces no son lo suficientemente fuertes como para soportar esos embates del mar. Por eso es que siempre tenemos que hacerlo cuando la luna nos permita un oleaje calmado o tranquilo, ¿no? Entonces, por eso es que es calendario solar, porque determina su sistema económico a través de los cambios en el mar. Luego tenemos el primer babilónico, que es un periodo que siempre preguntan, nunca falla, y aquí se encuentra como gobernante importante Hammurabi y a su dios más importante, que es Marduk. ¿Por qué? Hammurabi, a diferencia de Sargón, que ayudó en mucho porque los unificó territorialmente, Hammurabi presenta una integración un poco más fuerte a partir de su base legal, ¿no? A partir de sus leyes, que son el llamado o el famoso Código Hammurabi, que tiene 282 leyes, ¿no es cierto?, que pasan desde el derecho civil hasta el derecho comercial y que están, digamos que basadas, originadas en la ley del talión, en el ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Ahora, Marduk también se convierte en una de las figuras más importantes y es más, también empieza a entrar dentro de la cosmovisión mesopotámica, la humanización de los dioses, ¿no? Hay muchos dioses humanizados o con figuras antropomorfas como Ishtar, ¿no? Marduk. Por otro lado también, recuerda, está la invasión de los Hicsos al finalizar el periodo, la invasión de los Hicsos. Y ahora sí, conocedores del hierro, los mesopotámicos del periodo asirio, ¿no es cierto?, tienen como gobernante más importante a Surbanipal, quien lleva la máxima expansión
territorial a toda Mesopotamia. Profesora, ¿pero por qué lleva la máxima expansión territorial? Porque recuerda que una vez conociendo el hierro de los Hicsos, todo es mucho más fácil. El hierro es el metal indestructible, el más fuerte del mundo, por lo tanto, este material nos va a permitir la profesionalización del ejército y con eso la expansión de Mesopotamia. Bien, también vamos a hablar, en el caso de Asurbanipal, de la famosa biblioteca de Mesopotamia, ¿no? Una de las cosas más importantes que hay en el Imperio Asirio, al final de ella, o del Imperio Asirio, es el control cultural que se tiene, ¿no? Y en el caso del control cultural vamos a ver la aparición o la construcción de la biblioteca, ¿no? de Mesopotamia que termina, o de Babilonia, que termina en manos de su rival político, Sennacherib, que no permite terminar la construcción, ¿no? Por otro lado, también en el segundo babilónico está el ya conocido y ya bastante estudiado Nabucodonosor II, que recuerda que él es el gobernante máximo y que va a impulsar, ¿qué cosa? Va a impulsar la construcción del Sigurar de Marduk. Recuerda que el Sigurar de Marduk y también la Torre de Babel, a su mismo tiempo, son templos dedicados a la cohesión religiosa de Mesopotamia. Es por ello que es tan importante. Y no solamente eso, no solamente hay que ver acá Nabucodonosor. La construcción de la Torre de Babel y demás, ¿no? Que también al final de este periodo hay una invasión, la invasión de los persas. Hay otras sociedades que son seminómadas, que también van a invadir, pero los persas son los más importantes, de Persia, que va a ser comandado por Ciro el Grande. En este momento cae Mesopotamia. Y así termina nuestro cuadro de periodificación. Pero vayamos un poquito más allá y pongámonos a ver, por ejemplo, los aportes culturales de Mesopotamia. En este caso podríamos hablar de la religión, de la arquitectura, en el siguiente cuadro. Bien, vamos a ir con las manifestaciones culturales de Mesopotamia. Y lo primero que vamos a ver es su sistema astronómico. Y siempre la pregunta del alumno es, ¿por qué siempre en las sociedades antiguas hacemos hincapié a la astronomía, profesora? Porque lo hemos visto en otras sociedades, en el caso de América, por ejemplo, desde el arcaico superior tenemos a Caral, luego en el formativo medio, también llamado Horizonte Temprano, tenemos a Chavín, pero dígame usted por qué, o sea, ¿cuál es la razón? Bueno, lo que pasa es que la mayor parte de esas sociedades son agrícolas, entonces como son agrícolas, el uso de los calendarios es muy importante, ¿no? También de la astronomía como tal, porque la división del tiempo es importante para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo fertilizar, etcétera, etcétera. Hay, como te lo decía, un uso de la astronomía para saber cuándo está preparada la Tierra, pero dentro de ese uso de la astronomía también aparece la calendarización del tiempo, el calendario de tipo lunar, que ya lo hemos visto, ya sabemos por qué es lunar. El zodíaco, que también divide el año en 12 meses, ¿no? Se hace cálculo de los eclipses. ¿Y por qué de los eclipses? Porque el impacto directo de la luna también va a crear impacto en las mareas altas y bajas y por lo tanto también va a afectar a la economía, pero es también importante. Y por supuesto la división también del círculo en 360 grados. División del círculo en 360 grados. Ahora, en el caso de la escritura cuneiforme es súper importante porque esta es la más antigua. La más antigua. Traducida por Henry Rawlinson en el 1846, la escritura cuneiforme estaba hecha en tablas de arcilla y con símbolos determinados de un grupo social, ¿no? Que finalmente terminaron convirtiéndose en el primer conjunto de grafemas que van a tener sentido, lo que tú llamas como escritura más antigua. Ahora bien,
También en el caso de la arquitectura hay otras cosas que decir, como por ejemplo que estaba basada en el uso del ladrillo. Conocer el ladrillo es bien importante porque eso que someter la arcilla y el barro a temperaturas muy altas, y el control de las altas temperaturas implica también un desarrollo social, económico y político muy fuerte. Destacan los sigurats. Profe, dígame qué es un sigurat. Los sigurats son templos que relacionan a los sacerdotes con el poder político, ya que los sacerdotes se encuentran en la parte, si este es un templo, ¿no? Los sacerdotes siempre se encuentran en la parte alta y en la parte baja se encuentra el pueblo. Quiere decir que el sacerdote está en un lugar privilegiado porque está más cerca a los dioses. Por eso es que tiene una connotación política y por supuesto también social de jerarquía, ¿no? Entre los templos más importantes es el templo o el sigurat de Marduk, que tiene esa idea de jerarquía. Y finalmente la escultura, y en la escultura que acompaña a la religión tienes a los toros alados de Khoshabat, o también llamados los lamasu, ¿no? Los lamasu son algo así como las cabezas clavas versión Mesopotamia, porque ellos van a ser los mitad toro, mitad hombre, que van a ser los guardianes de los templos. Siempre vamos a encontrarlos en las entradas de los pórticos, resguardando la seguridad del lugar, ¿no? Son los guardianes. Y finalmente la religión, en el caso de la religión, es politeísta, antropomorfista, con forma de seres humanos, ¿no? Dioses principales como Ishtar, Shamash, Marduk, Asur, destacan en el texto de Gilgamesh. El joven Gilgamesh es un joven guerrero que busca la justicia a manos de su propia fuerza y que siempre está buscando el equilibrio, ¿no? El equilibrio dentro de Mesopotamia, y él va a ser uno de los elementos a seguir más importantes de la cultura mesopotámica. Bien, vamos con la India. Cuando hablamos de la India tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que el centro de la explicación, el centro del poder de la India está o radica en su espacio o sociedad estamental. Recuerda que la India está organizada básicamente a través de su dios Brahma, ¿no? Su dios Brahma, y que tiene una formación rígida de la sociedad en cuanto a que todos los que forman parte de la sociedad están dentro del cuerpo de Brahma. Por ejemplo, de los brazos de Brahma de la boca de Brahma salen los brahmantes, también llamados sacerdotes. De los brazos de Brahma salen los kshatriyas, ¿no? Que son los nobles y guerreros. De las piernas de Brahma salen los vaishyas, que son los del pueblo. Y de los pies de Brahma salen los shudras, que son los esclavos. Ahora bien, tú me preguntarás, profesora, y a todo esto, ¿dónde están aquellas personas que son extranjeras o que no pertenecen a la sociedad? Bueno, ellas se encuentran en condición de dalits o de parias, ¿no? Que son los impuros que no se encuentran enmarcados con los derechos dentro de la sociedad de la India, en relación a que son unos desterrados, ¿no? Son los impuros, aquellos que no tienen derecho de ninguna categoría, ni siquiera por anexión. Bien, también tienes los aportes, y en los aportes culturales está el uso del cero o la formación de números índicos, que tú también llamas arábigos, que es con los que ahora estás desarrollándote, ¿no? Luego está la arquitectura, y dentro de la arquitectura las famosas estupas, que son esos templos en donde se guardan en el centro las reliquias de Buda, que ya sabes tú, no es un dios, es un príncipe perfecto que tiene una característica importante, y es que él organiza su vida a través del estado contemplativo, ¿no? Y que busca desprenderse de lo material para quedar solo con lo inmaterial, porque eso es en realidad lo único que va a trascender a nosotros después de esta vida. En cuanto a los periodos de la India, tiene 5 periodos. El primero, la civilización del Indo, en donde aparece la revolución urbana. Ya sabes tú que la revolución urbana es el aumento acelerado de la población y la habitacionalidad. También tienes el periodo védico, donde se lleva a cabo la primera invasión indoeuropea, y además también de eso entra a la India el conocimiento del carro de guerra, del caballo de guerra, del arco, la flecha, el uso de las lesiones muy poderosas como la del hierro, por ejemplo.
Y también el periodo brahmánico, que es la consolidación del sistema de castas. El sistema de castas es el que hemos hablado hace un momentito. Y el imperio Maurya, que es el imperio de la primera unificación. Cuando hablamos de la primera unificación siempre es de tipo territorial, y ahí vamos a encontrar la unión de los diferentes territorios de la India. Finalmente, en el punto número 5 está el imperio Gupta, en donde aparece el apogeo comercial y la descentralización del poder dentro de la sociedad de la India. Bien, vamos con China. Una de las características que tenemos que ver en China es que, al igual que la India, también está organizado a través de dinastías. Y cuando hablamos de dinastías, hablamos básicamente de gobiernos familiares, ¿no? Esos gobiernos familiares que comienzan con la dinastía Xia, que es la primera etapa de China, así como habíamos visto en Egipto, en Mesopotamia, que las primeras etapas de organización, de formación, de estructuración, también pasa eso en China, ¿no? Y ahí aparece su etapa legendaria, donde hablamos de las pequeñas ciudades-estado, la aparición del calendario, por ejemplo, también, ¿no? De la aparición de la cría del gusano de seda y, por supuesto, de la escritura, ¿cierto? Muy bien. También de la dinastía Shang, que es la que habla de la revolución urbana. Esta condición de la revolución urbana es bien interesante porque la hemos visto en todas las sociedades que hemos visto en la semana número 3, pero cuando hablamos de la revolución urbana en China está asociada directamente a la organización que tiene el Estado sobre los espacios que se van a ocupar. Por ejemplo, si se va a hacer una ciudad, el Estado define ese espacio donde se hace y crece de manera acelerada. Luego tiene la dinastía Zhou, donde está el apogeo de la filosofía, y ahí están los principales filósofos Lao Tse, Mencio y Confucio, ¿no? Que van a ser los que van a dar las pautas, no solamente para el sistema de pensamiento, para la vida contemplativa en China, sino sobre todo para un sistema de gobierno, porque la filosofía tiene una utilidad en China, y esa utilidad es ver cuál es la mejor manera para poder gobernar. Y de eso habla Confucio, porque Confucio, cuando nos plantea sus ideas, habla acerca de la mejor posibilidad para poder gobernar, y él dice que son la gente pobre. Dice, la gente pobre o el pobre es el que debe gobernar. ¿Por qué? Porque su vida es un solo de problemas, o sea, tiene problemas para todo, para encontrar alimento, para encontrar vivienda, etcétera, etcétera, y los problemas son todos los días, son problemas recurrentes. Pero aunque son recurrentes, los pobres siempre salen adelante, siempre encuentran una solución para los problemas, siempre hay un mañana para poder revisar. Entonces, lo que dice Confucio es que, bueno, lo ideal sería que gobierne la gente del pueblo, pero no así como están, porque como están pierden oportunidades. Entonces, es mejor que gobiernen ellos, que tienen esta habilidad innata de poder solucionar las cosas, pero ¿a través de qué? A través de la educación. Es decir, que para él es muy importante que el gobernante esté preparado en la medida en que debe estar listo para algunas condiciones que no son normales, pero que pueden ocurrir dentro de China, ¿no? Como por ejemplo variaciones políticas o económicas, y para eso hay que estar instruido. Por otro lado, también recuerda esta dinastía Qing, que reorganiza la economía y la sociedad. Cuando hablamos de la reorganización, hablamos de una segunda planificación, ¿no? Ahí encontramos el Shi Huangdi. Recuerda que Shi Huangdi es el emperador más importante porque manda a construir la Gran Muralla de China, y porque además también es el que trae la construcción de su mausoleo. Cuando hablamos de la Gran Muralla de China, decimos entonces que es un espacio para evitar el ataque de los reinos bárbaros que vienen de Occidente. Bueno, en realidad, en general, las sociedades seminómadas que vienen de Occidente, como los tártaro-mongoles, por ejemplo, ¿no? Que luego van a ser decisivos para la caída de Roma. Luego tiene la dinastía Han, que es la última de todas, y que desarrolla la ruta del gusano de la seda, ¿no? Y que también permite una extensión del comercio. Ahora bien, vamos un poco detalladamente a ver el confucianismo y el taoísmo. En el caso del confucianismo tenemos que el confucianismo es ese sistema filosófico y religioso basado en las ideas de Confucio, que proponen el tipo de gobierno a través de la educación, y por supuesto la idea esta del gobierno o de la administración del sistema a los mandarines. Además, tenemos que tomar en cuenta que para Confucio también la vida práctica es muy importante. La
Filosofía práctica para la vida de Confucio dice que si tú tienes un problema y no puedes resolverlo, entonces ¿por qué te preocupas? Si tienes un problema y puedes resolverlo, ¿por qué te preocupas? La moraleja es que en realidad en todos los momentos de la vida uno no debe preocuparse porque si se encuentra solución a eso, bueno, se soluciona, y si no, pues ya tendremos que salir de ese problema y seguir otro camino, ¿no? Porque es lo más idóneo. Ahora, cuando hablamos del taoísmo, hay que diferenciarlo del confucianismo en relación a que el taoísmo es un sistema que está sustentado en las ideas de Lao Tse, punto número 1, diferente que las del confucianismo, y que buscaba la comprensión del principio supremo de todas las cosas que dominó Tao, ¿no? La idea es comprender todo, llegar al origen y saber que también hay una idea contrapuesta, que si uno tiene blanco, el otro es negro, pero no realmente están contrapuestas, sino que más bien son complementarias, ¿no? Todo el mundo es una continuidad, el día, la noche, los años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es una continuidad. Por eso es que la dinastía Zhou es tan importante en el desarrollo de China y que, por supuesto, posteriormente en sus siguientes expansiones. Bien, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: durante el Imperio Nuevo, la rápida expansión territorial del Egipto se vio marcada por el gobierno de Tutmosis III, en el cual se había desarrollado un ejército profesional, que contaba con el uso del hierro a gran escala, razón por la cual se convirtió en un eficaz instrumento de conquista y defensa. El faraón era el comandante en jefe de todos los ejércitos de Egipto, aunque podía ceder funciones a su príncipe heredero. De la lectura presentada podemos afirmar que la expansión territorial egipcia tuvo como causa. Bien, cuando hablamos de Egipto hay que entender varias cosas. Lo primero es que el uso a gran escala del hierro traído por los Hicsos durante el Imperio Medio, ¿no? Hizo que los egipcios pudieran profesionalizar un ejército y expandirse de esta manera. Ahora bien, Tutmosis III no solamente dedica tiempo a la expansión de manera personal, sino que también está abocado a la enseñanza de la expansión a aquel príncipe que lo sucediera. Entonces, el avance tecnológico del uso del hierro y además del desarrollo de la estructura militar permitió entonces la rápida conquista de los territorios y la aceleración de la expansión en todo el Asia. Entonces, por eso es que tu clave es la letra A, ¿no? El avance tecnológico y el desarrollo de la estructura militar. Pregunta número 2 dice: dentro de la cultura mesopotámica, la escultura estuvo altamente desarrollada. En ella podemos observar a los lamasu, también llamados toros alados, representaciones que tenían entre sus objetivos, bien, los toros alados de Khosrow o lamasu son aquellos guardianes de los templos que siempre están en estos lugares para proteger o cuidar a estos templos de los malos espíritus, ¿no es cierto? Por eso es que tu clave es la letra C. Pregunta número 3 dice: respecto a la cultura india, la creencia en el brahmanismo no solo representaba un sistema de culto de deidad, sino que formaba parte de la organización social a través de... bien, cuando hablamos de la creencia en el dios Brahma, también hay que resaltar que, como habíamos dicho ya en la clase, el dios Brahma es el punto de inicio para la organización o estratificación de la sociedad altamente jerarquizada y sin posibilidad de movilización social. Entonces, dicho esto, cualquier persona que quiera pertenecer a la sociedad tiene que salir del cuerpo de Brahma. Entonces, allí una justificación del poder, una justificación de la jerarquía, de por qué yo si estoy arriba y tú estás abajo, por qué puedo abusar de ti o no puedo hacerlo. Es por eso que tu clave es la letra B, la justificación de la jerarquía cerrada y hereditaria. Pregunta número 4 dice: entre las dinastías de China antigua, los dominios de los Zhou desarrollaron una filosofía que tuvo entre sus representantes a Confucio, quien acerca de la reforma social proponía. Bien, Confucio nos apunta varias cosas. Lo primero es esta idea de la educación para el gobierno, ¿no? Y en la educación para el gobierno, Confucio busca otorgar el sistema administrativo a quienes puedan hacer uso de las estrategias siendo pobres con la educación. Esos que reúnen las condiciones
son los mandarines, aquellos que están encargados de la administración del imperio, por ello tu clave es la letra A. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que nos encontramos en nuestro próximo capítulo.